muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este subprograma Acontecer Penitenciario. Hoy nos acompaña el máster en Gestión de Proyectos Tecnológicos, Aarón López. Él está asignado en la unidad de Infotecnología del Instituto Nacional Penitenciario. Aarón, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, licenciada Digna. Un saludo cordial a toda la población de Honduras. Es un gusto estar aquí con usted. Permítame presentarme. Mi nombre es Aarón López, soy del Departamento de Infotecnología del Instituto Nacional Penitenciario. Tengo alrededor de más o menos unos 7 años de estar laborando en esta institución. He estado participando en diferentes actividades. Recuerdo cuando inicié, un muchacho técnico, luego fui avanzando y fui participando ya en otras actividades. Trabajé en desarrollo de software, en análisis y diseño de sistemas y actualmente funjo la función de analista de sistemas en el Departamento de Infotecnología. Ahora, cuando hablamos de infotecnología, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son las funciones de esta unidad? Bueno, actualmente nuestra unidad trabaja con todo lo relacionado a tecnología e información de manera digital. El departamento nace a partir del modelo que se toma de la Secretaría de Gobernación y Justicia alrededor del año 2015, donde ya se establece el Instituto Nacional Penitenciario como instituto. Tomando el modelo de ellos, sale el modelo de infotecnología, que es la unión del Tratado Normal de Informática, como se conocía anteriormente, y para darle más auge y más participación en lo que tiene que ver con tecnología de información, de computadoras, de otros sistemas, porque con el avanzar del tiempo, pues vemos que la tecnología va abarcando muchos temas. Entonces, en vista de eso, se ve la necesidad de involucrar al Departamento de Informática y se le da este nombre de infotecnología, que es informática y tecnología, para involucrar ya más a otros tipos de sistemas, ya sean sistemas de comunicaciones informáticos, como telemática, como comunicaciones de multimedia, ya sea videos, audio, o de comunicación ya de sistemas informáticos, y entre otros servicios que nosotros brindamos a la institución y a la población en general. Algo muy importante y que es de interés para las personas, para los familiares de las personas privadas de libertad, es que ustedes han venido teniendo la responsabilidad de prácticamente hacer la corroboración o, por decirlo, dar la certificación de que el expediente que se manda del familiar está completo y que por ende se puede emitir el carnet de visita, ya sea este familiar o conyugal. Así es. Como parte de la responsabilidad de infotecnología es la recopilación de la información, ¿verdad?, de los centros penitenciarios. Nosotros somos un departamento donde se centraliza la información, la procesamos y la preparamos para cualquier tipo de solicitud, ya sea una solicitud de información estadística, de información específica. Y en este caso, como hablamos de la visita, nosotros nos encargamos de la emisión del carnet familiar. Este debe ser tratado según la ley de la visita de los centros penitenciarios, donde se establece en el artículo 7 al 11 los mecanismos y las formas de cómo se debe de procesar esta información de manera digital. Entonces nosotros nos encargamos de recolectar esa información y luego de ya entregarla ya procesada a cualquier entidad que la solicite o cualquier autoridad dentro del centro penitenciario o cualquier colaborador que requiera de esta información para algún proceso, ya sea de rehabilitación o de control dentro del centro penitenciario. Y algo interesante, Aarón, es que se ha dispuesto que los carnets de visita ahora se van a emitir en cada centro penitenciario, que esto de una manera u otra va a venir a acelerar el
proceso de espera de parte de los familiares. Sí, claro. Lo que pasa es que ha sido algo muy interesante todo el proceso a lo que llegamos hasta ahora, porque esta ley de visita es relativamente nueva, ¿verdad? Porque el proceso de visita no era tan controlado anteriormente, y en vista de los acontecimientos anteriores y para brindarle mejor seguridad a la visita, para que tenga conformidad cuando ellos lleguen a los centros penitenciarios, nace la necesidad de establecer esta ley, y obviamente requiere un control, y en ese control entramos nosotros porque recibimos la información, como lo mencioné. Entonces, dentro de la práctica, bueno, así hemos ido aprendiendo que poco a poco vamos perfeccionando los procesos que se van realizando en los centros penitenciarios, y no es la diferencia, sino que sigue siendo también que hemos ido aprendiendo poco a poco. Inicialmente, los carnets de visita familiar se centralizaba su emisión, es decir, en el centro penitenciario el Consejo Técnico Interdisciplinario, para ser más específico, el trabajador social, el encargado de recolectar la información y de verificar que el expediente de la visita contenga la documentación adecuada y que certifique el parentesco y la relación de la visita con el privado de libertad sea la correcta. Una vez que esa información se confirma o está completo el expediente, se envía a la dirección, donde la autoridad correspondiente pues firma el carnet que nosotros emitimos, que ya hemos procesado e hemos impreso. El problema de este proceso es que genera una concentración y a lo que a muchas personas conocen como un cuello de botella, es decir, viene mucha información de los 25 centros penitenciarios, se centra en un solo lugar, y eso genera un poco de atraso, porque hay que estar verificando centro por centro. Según la ley de visitas, en el artículo 8, que establece que el encargado ahora de emitir los permisos de la emisión de ese carnet es el director de cada centro penitenciario. Basado en eso, entonces nosotros desligamos este proceso y mandamos una herramienta para facilitar la impresión de este carnet, porque con la experiencia nos hemos dado cuenta que su emisión es un poco tardada, porque hay que analizar la información de los expedientes, hay que almacenarla de la manera correcta, y luego hay que imprimir el carnet como tal, que el mismo más o menos tiene un promedio de 1 minuto solo para imprimirse. Ahora, imaginemos ese tiempo solo para imprimirse. Ya si tenemos la solicitud de 25 centros penitenciarios, eso genera un atraso significativo para la visita. Entonces, con eso nosotros desarrollamos esta solución, la cual ya estamos en proceso de sociabilizarla, para que en los centros penitenciarios inmediatamente se imprime el carnet. Es decir, una vez que la persona que solicita la emisión de este carnet y la autorización de su ingreso al centro penitenciario, se acorta exponencialmente. Quiero decir que si antes el proceso se tomaba 1 semana o 2, entonces ya sería cuestión de días o de un mismo día, ¿sí? Dependiendo de la carga que tenga la persona encargada de emitir estos carnets. Es decir que ahora el familiar va a entregar los documentos en el centro penitenciario, ahí mismo se va a hacer el análisis del expediente, verificando de que todo esté completo, y en ese mismo instante, prácticamente, si no hay otros expedientes anteriores a él, se le va a emitir su carnet. Entonces estamos diciendo que prácticamente con este avance que están realizando ustedes, prácticamente en 24 horas se estaría emitiendo un carnet, según la carga de población penitenciaria, cabe aclarar. Así es, solo que inicialmente el proceso que tiene que realizar la visita no va a cambiar.
Ellos siempre tienen que entregar la documentación en el centro penitenciario donde está la persona privada de libertad, y ellos tienen que presentar toda la documentación para cumplir los requisitos según la ley, que está especificado en el artículo 7, donde se establece toda la documentación que debe de presentar dependiendo de la condición de la visita. Es decir, no es lo mismo que yo sea un padre de privado de libertad a que yo sea un cónyuge. Yo tengo que presentar diferente documentación para acreditar que yo tengo ese parentesco con la persona privada de libertad. Como normalmente se ha manejado, siempre la visita presenta documentación en el centro penitenciario, ahí se analiza y ahí se verifica toda la documentación que se ingresa al expediente de la visita. Lo que pasaba es que una vez que el expediente estaba acreditado, ya se enviaba aquí a la dirección. Ahora eso ya no se va a hacer realizar, sino que ahí inmediatamente, una vez aprobado, se emite. Y como usted lo mencionó, el tiempo se va a reducir a 24 horas, si es posible, la emisión del mismo carnet. Todo siempre y cuando dependiendo de la carga laboral. Porque hay de centros penitenciarios con población extensa, estamos hablando de más de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 personas, y hay centros penitenciarios que son un poco más pequeños, donde hablamos de población de 500, de 200 o 300 personas privadas de libertad. Aarón, en este tiempo que ustedes han estado a cargo de la emisión de carnet, tanto de visita familiar como conyugal, ¿se ha detectado irregularidades en documentos, como falsificación de documentos, usurpación de los mismos? ¿Se han detectado distintas anomalías durante este tiempo que ustedes tienen, este par de años que tienen ustedes de estar en ese proceso de emisión de carnet? Fíjense que como nosotros no somos los responsables de verificar la originalidad del documento, no podría darle una respuesta de si el documento es original, porque quien debe de verificar eso es el trabajador social. Nosotros lo que sí hemos encontrado, que en ciertas ocasiones ha faltado alguna documentación. Por ejemplo, a veces la persona que solicita la visita no envía las fotografías que se le solicitan. Es decir, a veces cuando solicitan su renovación de carnet, envían la misma fotografía, cuando esta misma debe de ser actual cuando la solicitan. Entonces, sí hemos visto ese tipo de irregularidad en ese aspecto, de que hay documentación faltante. Es rara la vez que hemos visto eso, pero se presenta. Luego de eso, lo más común es la forma en cómo la visita, pues, se toma la fotografía. Cuando solicitamos una fotografía, pedimos una fotografía tipo carnet, donde la persona está viendo directamente, porque necesitamos que se identifique su rostro en su perfil frontal, pero a veces ellos toman fotografías de sus redes sociales, entonces ya vemos rostros de diferentes ángulos, ya miramos inclusive algunas fotografías ligeramente arregladas, entonces que ya prácticamente sí, ya distorsionan el rostro que tiene la persona, porque se le hace un tipo de retoque. retoque. Entonces no es que no se logre identificar la persona, pero sí notamos una diferencia un poquito relevante cuando ya se presenta. Es decir, yo puedo presentar una fotografía cuando yo era una persona de 18 años, pero en realidad soy un solicitante de 30. Ya hay un cambio. Así como el Registro Nacional de las Personas, que solicitan que máximo cada 10 años tenemos que ir a actualizar nuestra fotografía. Entonces, muchas veces utilizan fotografías de ese origen que nos dificulta, que hemos también rechazado emisión de carnet por esa situación. Lo ideal es que vayan con la documentación
tal Correcto. cual y se solicita en los requisitos como está establecido en la ley. Es correcto. Y luego, lejos de eso, no hemos encontrado irregularidades así de ese tipo, porque sí, la verdad, los trabajadores sociales hacen bastante arduo su trabajo en estar verificando que la documentación sea la adecuada y la correcta, y obviamente la originalidad de los mismos. Y otro punto muy importante, Aarón, que ustedes manejan en esa área, que sabemos que es una área sumamente, es como uno de los brazos del Instituto Nacional Penitenciario, tomando en cuenta de que manejan todo lo que es informática y tecnología, como usted manifestaba, y es que ustedes manejan la base de datos al día de cuántas personas privadas de libertad hay, cuántas recuperaron su libertad, cuántos ingresaron. Ustedes llevan toda esa base de datos que es de mucha ayuda tanto para el instituto como para otras instituciones encargadas de administrar justicia en el Estado. Así es. Fíjense que como en toda empresa, toda institución, la información es el pan de cada día. La información es lo primero que uno requiere para la toma de decisiones, para el manejo de procesos, para inclusive la aplicación de proyectos, para establecer reglamentos. La información siempre es necesaria. Entonces, es raro ver una empresa, una institución donde no tenga un departamento de infotecnología o de informática, o como ya se conoce a nivel mundial, un departamento de IT, ¿verdad? Sí, nosotros manejamos bastante información de la población penitenciaria, principalmente en el área legal. ¿Por qué menciono esto? Pues porque hay otras unidades y departamentos que ellos mantienen información también centralizada, pero ya específica de su área, como por ejemplo la información clínica. Esa nosotros no la podemos manejar ni la podemos procesar porque hay una ley, hay un reglamento y ya se establece que hay privacidad de información. Nosotros manejamos datos que pueden ser públicos, y cuando me refiero a públicos es públicos dentro de nuestra institución. Es decir, que si hay otro departamento que requiera datos de la población, nosotros se las podemos dar. En cambio, la información clínica no, porque inclusive hay tratados internacionales donde especifican que el tratamiento de la información clínica no se puede hacer por cualquier persona, sino que debe de ser por un profesional de la salud, porque es información personal de la persona privada de libertad. Entonces, cuando nosotros trabajamos con información criminológica que como institución tenemos acceso a todos. Es decir, hablamos de la cantidad de población privada de libertad, pues de esta población, quiénes son procesados, quiénes son sentenciados, vemos sentencias, vemos otros tipos de datos jurídicos internos, como quienes tienen diferentes procesos y están sentenciados al mismo tiempo, y entre otros datos generales, como por ejemplo datos de edad, datos de origen regional, entre datos generales, que eso sí es normal que nosotros lo tengamos porque son necesarios para el proceso de la información que nosotros requiramos hacer para generar los datos estadísticos e inclusive también reportes específicos de algún tipo de expediente criminológico. Aarón, en el caso, ustedes realizan visitas en los centros penitenciarios. Cuando ustedes llegan a estos establecimientos, ¿qué tipo de funciones o tareas son las que deben cumplir? Bueno, como somos un departamento de polifunciones, entonces si nosotros realizamos visitas en los diferentes centros penitenciarios, y no es algo en específico, sino que depende de la necesidad en el momento.
pero en sí podemos distinguir tres puntos importantes que realizamos en los centros penitenciarios. El primero, y es el más común, es el de soporte técnico. Aquí es donde nosotros revisamos equipos de computadoras y cualquier tipo de equipo que esté relacionado a los sistemas que nosotros manejemos en los centros penitenciarios, ya sea, por ejemplo, mantenimiento de cámaras, el mantenimiento de computadoras, de impresoras, de ese tipo de equipo. Ese es el más común que hacemos en los centros penitenciarios. Tenemos otro que es la instalación de redes internas para intercomunicar las computadoras que están en el centro penitenciario. ¿Por qué? Porque parte del avance de toda institución es, bueno, centralizar la comunicación informática. Y hago aclaración de la comunicación informática porque en el diario vivir y en el operar de todas las instituciones hay diferentes tipos de sistemas de comunicación. Hablamos de comunicación por radiofrecuencias que son utilizadas por entidades de seguridad. Hablamos de comunicación telefónica, ¿verdad?, que es para intercomunicar verbalmente entre los diferentes centros penitenciarios y la dirección, y hablamos de comunicación informática, que es la cual nosotros utilizamos para poder intercomunicar las computadoras hacia una central, que en este caso sería la dirección. O si no tiene acceso a ese centro penitenciario, a esa comunicación, por lo menos tener intercomunicadas las computadoras para utilizarlas con servicios generales, como por ejemplo equipos que estén compartidos, como por ejemplo impresoras. Hay impresoras de alto rendimiento donde todos los equipos que estén en el centro penitenciario puedan utilizarlas, esa misma impresora, para hacer la impresión de toda la documentación que ellos necesiten. Entonces, para eso nosotros instalamos redes en los centros penitenciarios, redes locales, internas, no tienen salida hacia ningún lado, no tienen ningún otro tipo de intercomunicación, solo internamente. Y una última que nosotros hacemos es la visita a los centros penitenciarios para hacer capacitaciones. Bueno, esta realmente es como híbrida, porque si la capacitación está enfocada a todo el personal del centro penitenciario, pues vamos donde ellos. Les mostramos la herramienta o les mostramos el sistema o el programa que nosotros les estamos facilitando para que lo utilicen en sus diarias funciones. Les tomamos un poco de tiempo, los capacitamos, hacemos pruebas de uso y hacemos inspección de cómo están realizando el uso de esta herramienta. Entonces, en pocas palabras, hacemos capacitaciones de lo que necesitan utilizar el personal en el centro penitenciario, ya sea personal administrativo o personal operativo. Y otro punto también, ¿no?, es que todo equipo tecnológico que se necesite en algún centro penitenciario, o ya sea aquí en las oficinas de la Dirección Nacional, ustedes son los encargados de emitir un dictamen para establecer qué características específicamente son las que debe llenar ese equipo que la unidad está solicitando en ese momento. Claro, en esa parte viene la segunda mención que le hice anteriormente de informática y tecnología. En la parte de tecnología, nosotros hacemos un análisis de las funciones de la persona que solicita un nuevo equipo, un nuevo software o que requiera de una tecnología nueva. Hacemos el análisis y establecemos los requisitos. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, como toda institución, nosotros nos basamos en un presupuesto. Entonces, no podemos solicitar equipo demasiado elevado, porque eso implica un costo, algo que muchos lugares no manejan.
o no quieren comprender es que el uso de tecnología implica dinero. Es decir, si yo quiero lo más nuevo, tengo que invertir en él. Y la tecnología no es algo barato, en realidad es caro. ¿Por qué? Porque todo requiere dinero. Si yo compro una computadora, tengo que pagar por esa computadora. Pero el hecho de que yo tenga ese equipo nuevo no quiere decir que yo ya tengo acceso a todos los programas que yo necesite. Yo tengo el equipo, pero tengo que también pagar licenciamiento por el software que yo requiero para trabajar. Lo mismo pasa cuando a nosotros nos solicitan algún diagnóstico para la adquisición de algún equipo, porque tenemos que decir, requiere este equipo, pero además de eso requiere de estos otros accesorios, ya sea programas o ya sea algún periférico que requiera el equipo, que se le tenga que conectar para que funcione. Por ejemplo, no es lo mismo que una secretaria solicite una computadora a que un agente policial solicite una. ¿Por qué? Porque la secretaria necesita una computadora con características medianas, porque ella es trabajo secretarial. Ella va a estar transcribiendo, emitiendo, imprimiendo documentación, ¿verdad? Y un agente policial no. Un agente policial requiere de una cámara, si lo necesita, para que funcione con el sistema. Requiere de un equipo de mantenimiento de corriente más profesional, porque tal vez en el lugar es más inestable el flujo de corriente. Entonces, por eso nosotros decimos, vamos a hacer un análisis previo antes de la adquisición de un equipo, porque no podemos invertir mucha tecnología que no se va a utilizar en su máxima capacidad. Muy interesante lo que nos ha expuesto hoy el máster en gestión de proyectos tecnológicos, Aaron López, asignado a la unidad de infotecnología. Muy importante es lo que nos ha mencionado sobre todo el trabajo que realiza esta unidad y que mucho de este trabajo está relacionado al tema de interés de la población penitenciaria y los familiares. En el caso de los familiares, pues ya escucharon la noticia, se está trabajando para que la emisión de carnet se vuelva de una manera más acelerada, ya que el mismo se estaría emitiendo en cada centro penitenciario. Por lo tanto, ya los expedientes de cada familiar no tendrán que venir hasta Tegucigalpa para la Dirección Nacional, sino que será en el mismo centro penitenciario donde se encuentra su familiar privado de libertad, en donde se emita este carnet. Aaron, muchas gracias por acompañarnos, realmente ha sido muy valiosa la información que nos ha brindado. No sé si tiene un último mensaje para nuestros seguidores. Muchas gracias, licenciada, por permitir estar en este espacio. Como Departamento de Infotecnología estamos muy agradecidos. Realmente nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar, como decimos, en segundo plano. Nosotros siempre estamos detrás del telón de toda esta situación, y darle un agradecimiento a la población por tener la paciencia y el entendimiento de que poco a poco nosotros vamos avanzando como instituto y no solamente como departamento. Y realmente me siento muy halagado por estar con ustedes. Un cordial saludo y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en su programa Acontecer Penitenciario. No olvide seguirnos en nuestro canal de YouTube, en donde aparecemos como Instituto Nacional Penitenciario INP, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Muchas gracias.